Hola a todos, bienvenidos al Manual de Supervivencia de la Moda. Soy Joab. Hoy les presentaré las confrontaciones de la moda. La rivalidad entre diseñadores ha existido desde el inicio de la industria. Esta ocasión conoceremos las disputas actuales como legendarias. No demoremos más y empecemos. Yves Saint Laurent fue uno de los grandes titanes de la moda del siglo XX. En 1999 su firma sería adquirida por el grupo Gucci. La dirección creativa de Saint Laurent estaría a cargo del diseñador estadounidense Tom Ford. Tom llevaría en primera instancia una buena relación con el mítico diseñador. Él me apoyó mucho al principio. Le encantó la idea de que hubiésemos adquirido su empresa y también le gustó que fuera yo el que fuese a estar a cargo del diseño. Siempre había elogiado mi trabajo en Gucci. Cenamos algunas veces juntos e incluso antes de presentar mi primera colección, él fue el primero en verla. Si había tan buena relación, buenos deseos y mucho en juego, ¿qué pasó? Se dice que fueron los celos profesionales los que terminarían con la amistad entre ambos diseñadores. El éxito de Tom en la firma sobrepasaría las expectativas para Gucci e incluso para el mismísimo Yves Saint Laurent. En 13 minutos has destrozado sobre la pasarela 40 años de mi carrera. Se puede leer en una de las tantas cartas que recibió del diseñador y de las cuales hablaría a Ford en el 2009, un año después del deceso de Saint Laurent. Me complace mucho tenerlas, están escritas con su puño y letra. El diseñador fue contratado por la firma Balenciaga en 1993, donde cosechó éxitos y concretó su madurez en el diseño. Aclamado temporada tras temporada por la crítica, finalizó su contrato con Grupo Kering en 2013, argumentando un acuerdo mutuo. Balenciaga finiquitó a Ghesquière con 6.5 millones de euros, así como acciones del grupo que vendió más adelante en 32 millones de euros. Junto a un contrato de confidencialidad de renuncia, donde no podrá comentar nada sobre su desempeño en la casa de modas. ¿Cuál fue el motivo que los enfrentó tanto al diseñador como a la firma? Ghesquière haría unas declaraciones sobre la firma, donde reveló datos confidenciales de su labor en Balenciaga. Tenía un estudio maravilloso y un equipo creativo cercano a mí, pero empezó a convertirse en una burocracia y poco a poco más institucional, hasta que ya no tenía nada que ver con la moda. Empecé a sentir como si me absorbieran mi identidad. Ante esta falta, Balenciaga demandó a Ghesquière por 7 millones de euros por daños y perjuicios. Después de meses en el tribunal, Ghesquière llegaría a un acuerdo privado con Kering en julio del 2013. En la década de los 90, Giorgio Armani vio como una fuerte competencia al desaparecido Gianni Versace. Su estilo chic exuberante estaba en boca de toda la prensa especializada. En esa década se le atribuyeron unas palabras a Giorgio Armani, donde desprestigiaba el trabajo de Gianni Versace. Gianni viste, a diferencia de mí, que diseño para señoritas. Años después, en el 2015, Armani explicaría en una entrevista que los hechos ocurrieron a la inversa. Según él, fue Gianni quien hizo este comentario durante un evento de moda en la Piazza di Spagna, Roma. Yo visto, y tú viste señoras que van a misa. Esta anécdota desató la furia de Donatella Versace, quien declaró: cuando mi hermano hablaba de moda, la única palabra que salía de su boca era glamour. Lo que cualquiera debería de decir hoy sobre mi hermano es: Gianni, descanse en paz. Esta revuelta se vivió en febrero de 2017, previo a la ceremonia de los premios Oscar de ese año. Ya estaba palabrado que Meryl vestiría un Chanel Haute Couture bordado en seda gris de la colección Primavera 2017. El diseño fue alterado para que el escote no fuera pronunciado como el que se vio en la pasarela. En el atelier ya se estaba trabajando en el vestido cuando recibieron una llamada de la oficina de Strip. El tema para tratar fue que el diseñador libanés Elie Saab le pagaría a la actriz por usar un diseño de su firma durante la premiación. Karl Lagerfeld, por su parte, fue claro:
Después de que regalamos un vestido de 100.000 euros, nos enteramos de que teníamos que pagar para que lo usara. Le damos vestidos, les hacemos vestidos, pero no pagamos. Se puede quedar con el vestido por el tamaño. Es couture, es perfecto para ella. Por su parte, la actriz declaró que la historia era falsa. Lagerfeld, un destacado diseñador, me difamó a mí, a mi estilista y al diseñador cuya pieza he decidido vestir. Tras las declaraciones de Strip, Chanel y Lagerfeld emitieron un comunicado sobre el tema y recalcando que se trató de un malentendido sobre la elección de la galardonada actriz. El resultado, Meryl Streep llegaría a la cita en un Elisab azul noche, con escote barco, manga larga, pantalón y semicola, bordado con hilos de seda y aplicaciones de cristal. La polémica estaba en auge, por ello Streep fue una de las últimas en llegar, y pasó rápidamente por la alfombra sin lucir el vestido. ¿Qué podemos decir de Stefano Gabbana? Se ha hecho de muchas enemistades dentro de la industria, e incluso se enemistó junto a su socio Domenico Dolce con un país entero por cierta campaña. Así que solo comentaremos un par de confrontaciones que ha tenido el diseñador. Si tuviera que comentar todos sus desacuerdos, tendría que hacerle un video especial. En aquella ocasión, Stefano Gabbana despotricó contra Maria Grazia Chiuri, después de presentar su colección para Dior Alta Costura Primavera 2018. Todo se suscitó cuando la editora de Vogue Rusia, Anna Delo Russo, colgó un video en su Instagram sobre la reciente colección de Dior. Se ha equivocado en todo, como siempre. Stefano ha acusado a Maria Grazia de copiar diseños de Dolce & Gabbana en más de una ocasión. Para su boda, Chiara Ferragni solicitó 3 vestidos de novia Dior Alta Costura, exclusivos para su gran día, diseñados por Maria Grazia. Stefano calificó de barato el vestido con el que llegó al altar. Esto lo haría saber en el Instagram de Harper's Bazaar UK. Aunque negara que ese comentario fuera suyo, dejarían claro a su parecer que toda la boda era muy barata. Tras una serie de memes sobre la boda, Stefano contestó con un emoji de LOL. Se piensa que el drama del diseñador es por mera envidia, ya que muchas de las firmas de lujo italianas estuvieron invitadas, como Versace, Gucci, Alberta Ferretti, Prada y claro Maria Grazia, y en el caso de Dolce & Gabbana no estuvieron en la lista de firmas invitadas. En 1996, Tamara Mellon era editora de Vogue UK y en ese año se convirtió en cofundadora de Jimmy Choo. Durante una entrevista concedida al programa de televisión Today, reveló que nunca había recibido un solo boceto de su entonces socio Jimmy Choo durante todos los años que trabajaron juntos. Ni uno solo. Jimmy Choo no ha diseñado un solo zapato. Con esto aprendió a llevar las riendas de una firma, de la que expresaría que el director creativo era más un zapatero que un diseñador. Tras su salida en 2001, Tamara decidió crear su propia firma de zapatos, pero no contó con que su antigua compañía estaría obstaculizándola para que no prosperara. Como ya lo he contado en el video de Gabrielle Chanel, la gran rivalidad que existía entre ambas diseñadoras era más legendaria que la que existe entre Pepsi y Coca-Cola. Por un lado, Chanel estableció los estándares de vestimenta de la mujer actual. Elsa, por otro lado, buscaba que la mujer fuera vanguardista, más couture. Se comentaba que Coco llamaba a Elsa esa italiana que hace ropa, una forma despectiva de referirse a Elsa. De igual manera, Elsa se referiría a los diseños de Coco pobres de lujo. Tan grande era esa rivalidad que la editora de Vogue, Bettina Ballard, contó que durante una fiesta de disfraces, Coco empujó a su pareja de baile contra un candelabro y este cayó cerca de Elsa, el cual provocó que su vestido se incendiara y terminaron los invitados apagando el fuego con sus bebidas. Como podemos ver, a pesar del gran éxito y reconocimiento que reciben los diseñadores, la envidia, la arrogancia o malas intenciones
son latentes en grandes personajes, que han plasmado en las pasarelas las ideas más hermosas o revolucionarias de esta industria. Gracias por acompañarme en el video del día de hoy. Te recuerdo suscribirte a mi canal. ¿Te gustó el video? Dame un pulgar arriba. Activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba el siguiente video. También me gustaría conocer tu opinión. Deja tus comentarios. Me despido por ahora. Soy Joab. Los espero la próxima semana aquí en el Manual de Supervivencia de la Moda.